Gestión de riesgos. Creo que gran parte, digamos, del éxito de la convocatoria tiene que ver con el tema. Justamente gestión de riesgos es uno de los cambios más complejos que presenta la ISO 9001, y si bien la gestión de riesgos no es algo nuevo, hace mucho tiempo que se viene trabajando con lo que es gestión de riesgos en otras disciplinas, en otras normas, y de hecho con normas específicas para la gestión de riesgos, para los sistemas de gestión de calidad sí resulta nuevo, y a las organizaciones que hace un tiempo largo venían trabajando con lo que es la norma ISO 9001, son conceptos y enfoques totalmente distintos para la gestión. Con lo cual resulta, digamos, súper complejo el cambio desde este punto de vista de la norma. ¿Sí? Y por eso también el interés, digamos, de abordar este tema. Para los que ya vienen trabajando con sistemas de gestión integrados, con sistemas de gestión de ISO 14000 o de seguridad y salud ocupacional como OSHAS, si bien la gestión de riesgo en este enfoque más completo, más holístico, es nuevo, ya en su planificación estos sistemas de gestión incluyen etapas de evaluación, en el caso del medio ambiente, cuestiones ambientales, y de aspectos ambientales, y en el caso de seguridad y salud ocupacional, la evaluación de riesgos, ya tienen este ejercicio de evaluar y en base al resultado de una evaluación, cubrir una planificación, desarrollar una planificación. La realidad es que, bueno, los que vienen trabajando con estas normas, sí, les parece, digamos, relativamente sencillo incorporarlo, pero los que vienen solamente de un sistema de gestión de calidad ISO 9001, es un cambio importante. Son cuestiones nuevas, y la planificación, básicamente, que contemplaba la versión anterior de la norma, era muy pobre, ¿sí? Muy pobre porque no tenía un proceso de análisis para planificar, y ahora esta nueva versión viene a cubrir ese hueco y, digamos, la necesidad de alguna forma de plasmar en el sistema de gestión de calidad la realidad de la organización y la realidad de la planificación. Bien, yo un poco puse este dibujito porque es esto, discutir, documentar, verificar, organizar, hacer seguimiento. Todo esto realmente retroalimenta mucho más lo que es la planificación y lo que es la mejora continua en cualquier organización. Van a ver que una correcta incorporación de la gestión de riesgo va a llevar a que sus sistemas de gestión de calidad sean mucho más reales para la organización. Bien, dicho eso, el temario que propuse para este seminario tiene una parte que es de requisitos, que son las dos primeras filas que ven ahí, el análisis del contexto de la organización, acá ver un poco las cuestiones internas y externas, el análisis de las partes interesadas y el alcance del sistema de gestión. Esto en sí, estos dos ítems son requisitos que están contemplados en la nueva versión, y por eso vamos a abordarlos. Por otra parte, planteo también en el temario ver un poco de qué es la planificación a partir de la gestión de riesgos. Cómo se integra en el sistema de gestión toda la gestión de riesgos, cuáles son los conceptos que cambian en el sistema de gestión, y cuáles son las herramientas que podemos tener ya en el sistema de gestión o afuera del sistema de gestión para hacer una correcta implementación. ¿Sí? Análisis del contexto, cuestiones internas y externas. Bueno, este es uno de los elementos más enriquecedores del sistema de gestión, y que, digamos, en la versión anterior obviamente no estaba contemplado, y ahora se formaliza en la organización a través del sistema de gestión de calidad. ¿Qué es lo que pide la norma? ¿Cuáles son los requisitos? Básicamente son estos cuatro en el capítulo 4, que dice comprensión de la organización y su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determinación del alcance del sistema de gestión en base a los dos primeros, ¿sí? Y establecer el sistema de gestión de calidad y los procesos en base justamente al alcance y a este análisis tanto del contexto como de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Esto, ya les digo, es relativamente nuevo para 9001, pero no es nuevo para otro sistema de gestión, y la realidad que es parte del anexo SL, que va a estar presente, digamos, en cualquier norma de gestión ISO, o sea, cualquier nueva actualización de una norma ISO, va a responder a la estructura del anexo SL, que contempla justamente la gestión de riesgo también. La misma estructura, los mismos requisitos.
Nuevos conceptos entonces, y yo lo resalto desde el punto de vista de la planificación, o sea, lo que cambia acá es cómo planificamos nuestro sistema de gestión de calidad. Antes la norma, en la versión 2008, decía establecer planes y objetivos de la calidad, y no mucho más, no tenía requisitos, ni lineamientos, ni recomendaciones, obviamente porque es una norma de requisitos, pero era realmente escueto lo que teníamos en la norma para poder planificar. Hoy, como requisito es realmente conocer la organización, entender la organización, su contexto, entender quiénes son mis partes interesadas, ver qué necesidades tienen, qué expectativas tienen, y en base a esa información, ese análisis, yo planifico mi sistema de gestión de una forma estratégica para toda la organización. Ese es el enfoque conceptual por ahí más importante como cambio en la norma, como la planificación surge de la actividad de análisis, ya sea de las partes interesadas o del contexto. Conceptualmente me lleva también a romper con el esquema y el concepto de la no conformidad potencial. Nosotros antes hablábamos de acciones preventivas, siempre asociándolas a una no conformidad potencial. Ahora no, la planificación va a tener, digamos, dos motores que son preventivas y las acciones de mejora. Las acciones preventivas van a estar asociadas a un riesgo y las acciones de mejora a una oportunidad que haya identificado de mejora. En este marco, sí, formalmente una evaluación, formalmente una acción preventiva, va a tener que establecerse dentro de un sistema de gestión los responsables, los medios, los plazos. Todo esto reforzando, como dijimos recién, el concepto de planificación. Es decir, vamos a estar hablando de acciones, ya no las preventivas vinculadas a la no conformidad potencial, sino una actividad de planificación, que surge de un análisis del contexto y de un análisis de las partes interesadas. Yo por las dudas estoy viendo la presentación, si alguno tiene algún problema, por favor que se comunique por el chat, ¿sí? Yo no lo puedo ver. Bueno, en cuanto a requisitos, ¿qué es esto? Obviamente los debes, obligaciones para el sistema de gestión, y esto que yo le decía de planificación de acciones del sistema de gestión o planificación del sistema de gestión, tiene que ver con la estrategia y con la dirección y con el propósito de la organización. No solamente la planificación de actividades del sistema de gestión de calidad que normalmente las hacían, por ejemplo, planificar las auditorías, planificar las revisiones. No, es un enfoque mucho más amplio, una planificación que hace el sistema de gestión de calidad para toda la organización, para el propósito de la organización, para la dirección de la organización y a las estrategias que quiera abordar la organización. ¿Se entiende? No por llamar planificación del sistema de gestión de calidad estoy acotando a las actividades que normalmente hacen los responsables de gestión de calidad, sino a que el sistema de gestión de calidad permita planificar todas las acciones de la organización, como dice ahí, que estén vinculadas justamente, a la capacidad que tiene la organización de lograr sus resultados y a su propósito. En el marco del sistema de gestión, todo esto tiene que llevar un seguimiento, va a ser información documentada, con lo cual tiene que estar como documentación controlada, ¿sí? Y tiene que ser actualizada, ¿sí? Esto por ahí no requiere tanta explicación, pero obviamente cuando hablamos de un contexto cambiante, esa evaluación tiene que estar reflejando los cambios de ese contexto. Entonces, la actividad de seguimiento implica una actualización permanente de todo lo que hagamos, no solamente de las acciones, sino de las evaluaciones. Ahora bien, cuestiones, el análisis del contexto nos pedía que contempláramos cuestiones internas y cuestiones externas. Yo llamo cuestiones internas a mirarse en el espejo, por eso le puse ahí en el espejo. ¿Qué significa esto? Miro adentro de la organización. Yo como organización hago una autocrítica, miro mis procesos, miro mis instalaciones, miro mis equipos, miro al personal, y por eso le digo mirar al espejo. Acá puse algunos ejemplos de qué cuestiones internas yo debería evaluar
en la gestión de riesgos. Son a modo de ejemplo para que ustedes pues, puedan analizar, pero son disparadores. Quizás en algunos casos no requieran mucho análisis, en otros sí, en otros pueden, digamos, implicar una mejora, en otros un riesgo, o en otros quizás sea un riesgo marginal, ¿sí? Por ejemplo, cantidad de empleados, cantidad de trabajo, para analizar dentro del contexto interno, la rotación del personal. La rotación, por ejemplo, del personal es un indicador que para algún tipo de organización puede implicar un riesgo y para otro tipo de organización no. Yo siempre doy el ejemplo de McDonald's. McDonald's, el esquema que tiene de trabajo, tiene indicadores de rotación con una duración promedio de cada empleado, que es óptima. Quizás ese mismo indicador en otra organización donde la tarea requiere de un proceso largo de inducción, de especialización, de conocimiento, la rotación es un indicador que puede implicar un riesgo. Edad promedio de mis empleados, si tengo un porcentaje de empleados próximos a jubilarse, o si tengo un porcentaje alto de empleados jóvenes, bueno, ausentismo, motivación, profesionalización de las tareas, o sea, qué grado de conocimiento requiero yo para las tareas que tengo que desarrollar en mi organización, el tiempo de inducción que me lleva cada una de las funciones en la organización, la antigüedad de las personas, el esquema de organización funcional que tengo. Esas son algunas cuestiones internas que yo debería analizar para evaluar los riesgos que hay en base a, por ejemplo, lo que es personal, recursos humanos. Otro ejemplo que puse ahí puede haber cuestiones internas vinculadas a la tecnología, es decir, cuáles son las aplicaciones que estamos utilizando, qué software tenemos, qué sistemas, bueno, asociados, ¿no? Qué equipos, máquinas, herramientas, qué nivel de automatización tengo yo dentro de mis procesos, cuáles son los materiales que estamos utilizando o que podemos utilizar, cómo son las comunicaciones en base a la tecnología que tenemos, y seguridad para la información de la empresa. Esto es también un ítem o una cuestión interna que hoy debería estar evaluada en todas las matrices o en todas las evaluaciones de riesgo, porque mucha de la información está asociada, digamos, a medios electrónicos y está asociada a la tecnología que tenga la organización y los servicios que tenga la organización. ¿Sí? Gran parte de los procesos en la actualidad de una empresa genera información valiosa y es, por ahí, en muchos casos, uno de los capitales más importantes. Otras cuestiones internas pueden estar asociadas a lo que es la infraestructura, es decir, por ejemplo, el tamaño de mis instalaciones, qué espacios tengo, cómo es la distribución, cómo son las condiciones ambientales, es decir, cómo es la iluminación, cómo es el ruido, la ergonomía de los puestos, ¿sí? ¿Qué tipo de mantenimiento tengo en mi edificio? ¿Qué características tiene mi edificio? Quizás yo tengo un riesgo asociado a la antigüedad del edificio, por ejemplo, el estado de las instalaciones, cómo están los depósitos, cómo están los almacenes. Esto no solamente desde el punto de vista de edilicio y mantenimiento, sino de la capacidad que tienen en base a mi posibilidad de crecimiento o mi capacidad de trabajo actual, ¿sí? El flujo, el recorrido de las personas, el recorrido de los materiales, el recorrido de los productos. Hay muchas empresas de las que estuve viendo que son de servicios, pero bueno, cada uno debería adecuar, estos son disparadores, ejemplos, en cada una de las empresas hay cuestiones internas que analizar que van a ser en algunos casos más relevantes que en otros. En los productos y en los servicios también tengo que analizar, porque en definitiva mi producto puede pasar que esté quedando obsoleto o que sea un producto innovador, o sea, tengo que ver qué características tiene mi producto y en base a esas características ver si hay un riesgo asociado, ¿sí? Hay productos que son permanentes en el tiempo, o que hay otros productos que son estacionales y otros que requieren de una fuerte inversión en tecnología o en innovación para poder mantenerse en el mercado. Esas características son cuestiones internas de la organización, porque la organización, la dirección, al momento de decir cuál va a ser mi producto y cuál va a ser mi servicio, tiene que analizar. Los materiales que tengo en el diseño, los métodos que tengo para realizar ese servicio, realizar esos productos, cuáles son los controles que yo establecí, ¿sí? Si yo tengo algún riesgo asociado a algún control, ¿sí? Como la seguridad, la confiabilidad, la información que estoy dando del producto,
¿sí? Sí, ahí, yo hablo, en este momento estoy hablando de riesgo, pero en muchos casos esto también lo puedo ver como una oportunidad. En información del producto yo he visto que muchas veces hay una oportunidad de mejora, de brindar una mejor información o mejores mecanismos de acceder a la información de los productos o de los servicios. Y bueno, y las obligaciones legales vinculadas a los servicios, a los productos, cómo están, si las estamos cumpliendo, si no las estamos cumpliendo, si se aproxima algún cambio en la legislación, ¿sí? Si requiere avances justamente en la legislación para poder seguir creciendo yo. A mí me tocó hace poquito estar con una empresa que para patentar su producto tenía que haber una modificación en el Código Alimentario, y bueno, eso es todo un análisis de riesgo y de cuánto puedo destinar de recursos para desarrollo, ¿sí? Que lo tengo que analizar justamente, y esta es el espacio y la norma para esto. Bueno, en cuanto a cuestiones externas, yo acá le digo ya no mirando al espejo, sino mirando en el mundo, y en el mundo lo pongo en forma genérica, pero puede ser el entorno próximo como es la comunidad, o realmente a nivel mundial, ¿sí? ¿Qué oferta de empleos tengo? En lo que hace a la evaluación como en personal o recursos humanos, como hemos iniciado las cuestiones internas. ¿Cuáles son las características, los perfiles de las personas que vienen a buscar trabajo, ¿sí? Ver características generacionales, cómo yo, como organización, estoy preparado para ese contexto de ese perfil, de esas características de empleados, ¿sí? Las características socioculturales de la comunidad, y esto no solamente pensándolo, como dijimos recién, en la persona que puedo incorporar a mi organización, sino en las características que hacen a la comunidad desde el consumo, por ejemplo. Desde el consumo, porque pueden llegar a ser nuestros clientes, o lo que después puede impactar en la seguridad, ¿sí? En el clima social. La oferta de formación que tengo, ¿sí? Todo viéndolo, son ejemplos de cuestiones externas que están vinculados a lo que es la gestión del personal. La automatización, qué posibilidad de automatizar procesos tengo. En tecnología, obviamente, en cuestiones externas hay muchísimas oportunidades, ¿sí? Aplicaciones, herramientas informáticas, sistemas, equipos, es decir, todo el desarrollo tecnológico es un permanente motivo de mejora en las organizaciones, con lo cual yo tendré que estar analizando, mirando realmente cómo va la tecnología, qué materiales se van desarrollando, qué insumos, qué equipo, cómo mejoran los procesos de comunicación, ¿sí? Cómo mejoran los servicios vinculados a la tecnología, los proveedores vinculados a tecnologías, todo lo que hace a la seguridad de la información, ¿sí? Qué oportunidades tengo externas, o también tranquilamente acá encontramos el riesgo de hacker o ataques cibernéticos. Otras cuestiones externas, y acá puse varias, pero en realidad el contexto externo es mucho más amplio y más difícil de analizar que el interno, y es lógico porque el interno nosotros estamos en el día a día dentro de la organización y podemos saber cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, pero en el mundo requiere que uno esté investigando y analizando cómo van sucediendo las cosas, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedo tener riesgos o oportunidades asociadas a las exportaciones, a las importaciones, a la inflación, al valor del dólar, al clima social, a la seguridad, ¿sí? Hay empresas que han tenido que reubicarse por una cuestión de seguridad en la zona donde estaban ubicadas, relocalizarse. Temas sindicales, ¿sí? Yo de repente puedo tener la planta parada y eso pone en riesgo que yo cumpla con mis planes de producción, que cumpla con mis entregas, ¿sí? El acceso al crédito, esto particularmente a las pymes o a las más pequeñas, también es una barrera para el crecimiento, con lo cual es una cuestión externa que siempre tiene que estar analizada, ¿sí? Está ligada directamente a la inversión y a la posibilidad de crecimiento. Toda la articulación que hay con las necesidades sociales, es decir, en la comunidad donde estoy, qué necesidades tienen y cómo yo puedo dar respuesta a esas necesidades, si está dentro del objeto de mi empresa, de mi organización, o si está fuera de mi objeto, ¿sí? Yo puse salud de la población porque, por ejemplo,
hay muchos acá participantes que son laboratorios, ¿no? Pero supongamos que tenemos gripe A o tenemos alguna enfermedad que requiere determinado análisis, y bueno, yo debería estar preparado para ese contexto externo, ¿sí? Alguna condición eventual en la aprobación que puede impactar en la salud y que esto, como prestador de servicios de salud, yo debería estar preparado. La matriz energética del país hoy, más allá de que la norma lo diga o no lo diga, es uno de los riesgos que todas las organizaciones hace varios años ya vienen gestionando. Los que lo hacían obviamente lo estaban incorporando a la planificación, quizás no una forma formalizada, pero muchas organizaciones buscaron la forma de autoabastecerse, ya sea con generadores o con otro tipo de energía, para no parar sus procesos y poder justamente cumplir con sus actividades. Todo lo que hace servicios públicos, ¿sí? Esto puede ser suministro de agua, puede ser accesos, todo lo que hace muchas veces la logística de un producto tiene que ver con los servicios públicos, también tengo que analizarlo. Y esto, el análisis, si bien es una cuestión externa y yo leo que es global, el análisis tiene que ser específico y particular. Yo decir, bueno, estoy ubicada acá, acá tengo buen estacionamiento, tengo fácil llegada para los consumidores, para los clientes, necesito realmente que lleguen personalmente o puedo hacer otra vía de acceso. Bien. Doy algunos ejemplos, pero las cuestiones externas son muchísimas. Acá hay algunas más de la información. Hace poco hubo varios ataques cibernéticos a nivel mundial, ataques por correo electrónico, virus que fueron, digamos, perjudicando la información en varias empresas. Yo acá también, más allá de que no tenga un ataque cibernético, estamos pasando todo a documentos electrónicos, y dependiendo de mi actividad, yo puedo tener muchos o no documentos, y esto va a generar un volumen de datos importante, a ver si yo estoy preparado para poder proteger, qué sé yo, por 20 años, todos los datos que genero, la seguridad que tengo sobre esos datos, el acceso que tengo sobre esos datos. Si bien esto lo estoy analizando acá, también en muchas organizaciones va a estar contemplado en lo que hay información documentada en la norma, ¿sí? Todo lo que es la bancarización, todos los riesgos que están asociados a la informatización, al marco regulatorio, hoy lo hablamos, ¿sí? Y el marco regulatorio también es amplio, puede ser normas legales que estén vinculadas directamente al servicio, o al producto, o a la práctica que estoy haciendo, o normas que estén asociadas a cualquier establecimiento, o sea, a las características de edilicia, a la seguridad, a la salud, a las obligaciones que tengo como empleador, a las obligaciones que tengo ambientales de un establecimiento, ¿sí? Y bueno, y en los competidores también es un análisis de una cuestión externa que tengo que ver, a ver cómo están trabajando, qué innovación hay, cómo está el mercado, cómo es el comportamiento de mis competidores, ¿sí? Yo no sé si tengo gente de Mazalín hoy, pero hace poco estuvimos trabajando con gente de Mazalín, y uno de los riesgos que ellos tienen es justamente el descenso que tengo yo en el consumo de cigarrillos. Entonces debería estar buscando un producto sustituto que me permita a mí mantenerme, digamos, como empresa. Esto a nivel mundial. Y de hecho están desarrollando productos sustitutos, que ya en algunos países lo tienen implementado. Esto se asocia a toda la cadena productiva, a todo lo que es maquinaria, procesos, personal, un riesgo muy importante que requiere una planificación muy importante y a largo plazo. Bueno, acá les propongo la primera encuesta, así hacemos una pausa de escucharme a mí, y la primera encuesta tiene que ver básicamente cómo es la planificación y cómo es la gestión del riesgo antes de la norma. Es decir, si la dirección antes de tomar digamos, la gestión de riesgo de la norma, analizaba el contexto y planificaba en base a este, y bueno, y los que sí lo hacían, si esa planificación que hacían en la dirección se veía reflejada en el sistema de gestión de calidad. Para responder esta encuesta tienen que ir a la tercera pestaña y van respondiendo ahí, y ahora la vamos a compartir entre todos.
Bien, acá yo ya veo. Las encuestas tienen que ir a la tercera pestaña y van marcando. Acá, un porcentaje alto, dice de los que respondían, que en realidad bastante parejo, que no lo reflejaba. Y el 20% por ahora vamos en esos números. Claudia, yo todavía no estoy mostrando nada, por eso no ven y no me escuchan. ¿Sí? Viene cabeza a cabeza, dice Silvia. Sí, en realidad las encuestas ahí voy mostrándoles, ustedes van viendo los resultados. Que sí, y que el sistema de gestión de calidad no lo reflejaba, el 36%, no el 36%, y 27% sí, y que lo reflejaba. Es decir, muchas veces yo que quería llegar con esta pregunta, que muchas veces, y de hecho siempre cuando arranco una implementación planteo esto, es que la dirección está analizando el contexto porque hace a la continuidad del servicio, a la continuidad del negocio, y está tomando acciones preventivas, por así decirlo, pero que justamente van por afuera del sistema de gestión de calidad. Entonces siempre digo, bueno, hagan memoria, ¿qué es todo lo preventivo que hicieron en el último año, en los últimos 2 años? ¿Qué acciones tomaron? Que ustedes se dan cuenta que es una acción preventiva. Y ahí me dicen, sí, compramos generadores, compramos UPS, colocamos mejores barreras de seguridad en los correos, en los servidores. Varias cosas que fueron haciendo, o incorporamos tal equipo, o cambiamos a tal reactivo, para el caso de los laboratorios. Bueno, y eso de alguna forma no estaba asociado a una gestión de riesgo, es decir, una evaluación de un riesgo, de una oportunidad, y muchas veces no se reflejaba en el sistema de gestión de calidad, o algunas cosas sí, porque dicen, no, uy, acá hay una mejora de desempeño, y otras cosas no, porque entendían que eran, digamos, necesarias para el negocio, y no estaban tan directamente vinculadas a la calidad. Esto, por ejemplo, el tema del grupo electrógeno. En pocos lugares yo vi que la compra del grupo electrógeno antes de la implementación estuviese cargado como una acción preventiva, ¿sí? Digo esto porque es lo que se me viene ahora en la cabeza como más repetido y común. Bueno, voy a volver a la presentación. Patricia, creo que ya pudieron contestarla. Es en la pestaña de encuesta donde ustedes pueden ir colocando. Bien, vuelvo a compartir mi escritorio y seguimos con la presentación. Esto más que nada que es para que ustedes recuerden esto, hacer memoria qué preventivo se hizo y poder incorporarlo y documentarlo y formalizarlo en la implementación de la gestión de riesgos. Ya pueden ver mi pantalla. Sí. Bien. Esto es, lo que vimos recién es contexto, cuestiones internas, externas, y ahora nos vamos a meter de lleno a lo que es las partes interesadas.
Y acá pasa algo similar, se amplía el enfoque, hay un análisis mucho más comprometido de la dirección, y están vinculados a todos los temas el alcance del sistema de gestión. De parte interesada también, hace mucho tiempo que se viene hablando, y siempre los modelos de mejora de calidad total o de mejora o sistemas integrados de gestión fueron abarcando a otras partes más allá del cliente, es decir, aparecía la figura del cliente interno, el cliente externo, pero el concepto de stakeholder o parte interesada ya hace varios años, ya sea por otros sistemas de gestión o por una cuestión de responsabilidad social, de alguna forma no completa, se fue abordando. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? ¿Qué es lo que pide la norma? Yo tengo que identificar todas las partes interesadas, no solamente mis clientes, ver qué necesidades tienen, qué expectativas tienen, y analizar mi sistema de gestión de calidad, cómo va a dar respuesta a eso. Quizá en algunos casos ya los tengo contemplados, ya los tengo controlados, los tengo medidos, y quizá en otros casos no lo quiero hacer o tenga que incorporar procesos para poder dar respuesta a esas necesidades. Acá tengo que tener bien claro quiénes son mis clientes, quiénes son mis consumidores, por así decirlo, toda la cadena, quiénes son mis competidores, ¿sí? En algunos casos tengo competidores, en otros casos yo tengo colegas, ¿sí? En cada una de las tipificaciones y características yo debería hacer un análisis, proveedores, que ahí también voy a tener proveedores con alianza, vecinos, agrupaciones, ¿sí? Colegios, asociaciones, las autoridades, el municipio, la provincia, el Estado, algún organismo específico regulador de la actividad. Todas estas partes interesadas yo las debería analizar, a ver qué interacción tienen mis procesos con esas partes interesadas, cuáles son partes interesadas que se puedan percibir afectadas por la organización, y en base a eso planificar mi sistema de gestión, ¿sí? Necesidades por un lado, expectativas por otro. La palabra expectativa está muy vinculada al cliente y es una evaluación continua porque la expectativa es muy cambiante. Trabajar con la comunicación. Vamos a ver que en la parte de integración con la norma, la comunicación, si bien tiene un rol nuevo e importante, está indirectamente también en otros requisitos. Por ejemplo, acá yo puedo tener a los proveedores como una parte interesada, hacer la evaluación del proveedor, y parte de gestionar la relación con esta parte interesada, entender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas desde el rol de proveedor, requieren de mecanismos de comunicación, requieren de que lo que yo haga en mi sistema de gestión les sea comunicado y que ese ida y vuelta de comunicación con esta parte interesada se incorpore a través de acciones en mi sistema de gestión. Bueno, ver cuáles son los requisitos que tengo para cada parte interesada. Si tengo controles, es decir, así como yo hago controles en mi servicio o mi producto que pueden afectar a la calidad que percibe mi cliente, ver qué controles tengo sobre las necesidades y expectativas que voy a abordar, ¿sí? ¿Qué mediciones? Es importante también entender de que no todo lo que una parte interesada plantee como necesidad o expectativa, la organización está obligada a cumplir, sino que parte de definir el alcance del sistema de gestión es decidir hasta dónde llego con cada parte interesada. Lo que sí es claro que obviamente las tengo que tener bien identificadas, conocer sus necesidades, conocer sus expectativas y definir qué es lo que yo voy a hacer o no hacer en base a esto. Hay una relación muy directa con gestión de riesgo y partes interesadas. Esto porque lo digo porque pueden encontrarse con matrices separadas o matrices juntas de gestión de riesgo. La gestión de riesgo sí o sí requiere que yo analice una parte interesada. Cuando hablo, por ejemplo, hablábamos riesgo asociado a cuestiones internas del personal, ahí estoy hablando de una parte interesada que es el personal. Es decir, para cada riesgo va a haber partes interesadas, con lo cual yo ya estoy haciendo un análisis de las partes interesadas. Es decir, no necesito tener dos matrices, puedo tenerlo, a veces me ordena la información, me ordena el entendimiento que tengo de una parte interesada, pero no estoy obligado, son actividades o gestiones que la organización decide cómo llevarlas adelante. Bien, esto es lo que plantea la norma, cuestiones externas ya las vimos, los requisitos de las partes interesadas,
Y lo que sumamos acá es ver bien, en base a todo este análisis, qué productos y qué servicios van a estar incluidos en el alcance de mi sistema de gestión. Todo lo que yo analicé me va a delimitar, es decir, hasta dónde llego con el sistema de gestión. O sea, antes hablábamos de solamente cliente, ahora hablamos de parte interesada. Bueno, ¿cuáles van a ser las partes interesadas que va a abordar mi sistema de gestión de calidad y cómo las va a abordar? Acá viene la segunda encuesta, ¿sí? Básicamente es una preguntita de ver si su sistema de gestión actualmente contempla todas las partes interesadas y si el cambio de la norma lo llevó a hacer una modificación en su alcance en el sistema de gestión de calidad. A ver cómo vamos. Sí, ahí también está parejo. Hay un porcentaje alto de que hoy no contempla todas las partes interesadas, con un 52% y un 42% que dice que sí que las contempla. Y en cuanto a la modificación en el alcance, también. Bueno, por ahí preguntaban si van a poder acceder a estas encuestas, si nosotros, tanto el material que estamos viendo hoy, las preguntas y las encuestas, las van a poder descargar. Les va a llegar un mail con la posibilidad de descargar todo. Vuelvo a la presentación. Fue bastante pareja, o sea, en realidad, como ven, el tema de las partes interesadas ya se venía tratando, por ahí no tan formalizado, y acá lo que plantea la norma realmente es ponerse a pensar y analizar bien el contexto de la organización. Planificación. Algo empezamos a hablar hoy, diciéndoles que justamente la planificación en esta versión se ve enriquecida porque me pide que yo implemente acciones para abordar riesgos y oportunidades, que surge justamente de lo que ya hablamos, contexto, análisis de partes interesadas, y en base a eso yo tengo que tomar acciones, como dijimos, preventivas o correctivas. Lo que es de acciones es similar a cómo manejábamos las acciones correctivas, por así decirlo. Antes, si tengo que establecer responsables, medios, plazos, evaluar la eficacia de las acciones. Y en este caso, como también lo hacen las no conformidades, tienen que ser coherentes a la magnitud de los riesgos que estamos abordando, como dice ahí, proporcionales al impacto potencial. Resalto la palabra potencial porque la palabra potencial es lo que me lleva a mí acá a traer las acciones preventivas y sacarlas de lo que eran las no conformidades potenciales. Bien. Toda la planificación tiene que contemplar que hay acciones básicamente que evitan riesgos, ¿sí? Hay acciones que me permiten asumir riesgos porque me van a permitir controlarlos. Hay acciones que van a trabajar en la probabilidad, o sea, disminuir la probabilidad de que ocurra, y hay acciones que van a eliminar el riesgo. En oportunidades también, por ahí un poquitito más amplio, pues yo puedo tener oportunidades de nuevas prácticas, de nuevos productos, de nuevos servicios, de nuevos mercados asociados, digamos, a una expansión, acercamiento a nuevos clientes, oportunidades de nuevo establecimiento, de establecimiento de asociaciones, de poder agruparme o asociarme o armar una cadena, y oportunidades vinculadas a nuevas tecnologías. ¿Qué tengo que tener en cuenta particularmente? Que cada cambio también tiene que ser planificado. Y esto hoy es requisito. Claramente la norma dice, bueno, cuando la organización determina que tiene que incorporar un cambio, o sea, que tiene que hacer un cambio, tiene que planificarlo, ¿sí? Ver bien cuál es el propósito de esos cambios, cuáles son
los riesgos asociados, cuáles son las potenciales consecuencias, cómo está la integridad del sistema de gestión de calidad, ¿sí? La disponibilidad de recursos y todo lo que hace a las responsabilidades para ese cambio. Esto, por ejemplo, lo veo muy frecuentemente cuando hacen un cambio de sistema principal de una organización. Es decir, cuando, en el caso de los laboratorios, que varios están cambiando LIS, el cambio del sistema tiene que tener una planificación de estas características. Un cambio, digamos, en el producto, como mencionábamos recién, también va a tener una planificación, probablemente mediano o largo plazo, que contempla todo esto, porque van a verse afectados los recursos, el sistema de gestión de calidad, las responsabilidades. Es decir, que cada cambio que yo haya incorporado en mi sistema de gestión como una acción de mejora o preventiva, tiene que estar planificado. Yo las preguntas me las van pasando, pero voy a leerlas cuando finalizamos la presentación y voy a responderles a todos. ¿Cómo se integra la gestión de riesgos en el sistema de gestión y qué conceptos se vinculan? Nosotros hablamos que hay un análisis que es nuevo, que analiza el contexto, cuestiones internas, externas, partes interesadas. Hay una planificación súper enriquecida con este análisis que va a aportar un montón de acciones preventivas y de acciones de mejora. Y por otra parte hay otras actividades que normalmente yo llevo adelante en mi sistema de gestión que también van a verse afectadas por todo este volumen de información. ¿Sí? ¿Qué es el ejercicio que hace en el sistema de gestión? Bueno, identificar riesgos, oportunidades, esto ya lo hablamos, analizar, priorizar, que por ahí no lo hablamos tanto, pero lo van a agregar en una práctica, planificar, implementar y verificar. Esto es muy, digamos, coherente con el ciclo de mejora continua. Yo voy a ir un poquitito más rápido para poder responder después todas las preguntas. Específicamente la integración en la norma, en el capítulo 4, en la cláusula 4, es donde yo debo hacer el análisis, la identificación del contexto y de las partes interesadas. En el capítulo 5 la norma dice, bueno, acá la dirección tiene que estar comprometida de que todo esto sea realmente analizado, que sean determinadas las acciones y que sean abordadas. Desde ya que este análisis requiere de la participación de la dirección. Es decir, que en cada actividad de análisis participen todos los procesos, ¿sí? Para ver cuestiones internas, lo mejor es que estén los dueños de los procesos, pero en el análisis funcional y total de la organización necesitamos la mirada de la dirección, una mirada activa, por eso hablamos de liderazgo, y además un compromiso en asignar recursos para poder abordar estas acciones. Todo el mecanismo de implementación y de formalización y de seguimiento y evaluación de las acciones está en el capítulo 6, cuando me pide que yo tome las acciones. En el capítulo 8, en la cláusula 8, cuando yo planifico mis procesos y mis controles operativos, también tengo que retroalimentar con todo lo que yo analicé. Esto es muy común en algunas industrias que tienen, por ejemplo, ya incorporado el ANFE, que hicieron alguna evaluación parcial, eso hicieron con una evaluación de ANFE, estamos haciendo de alguna forma una evaluación de riesgo particular en un proceso. Bueno, todo el análisis que yo hice de las cuestiones internas va a, digamos, reflejar en nuevas acciones en los procesos, para poder controlarlo y justamente achicar los riesgos que están asociados a los procesos. Entonces todo lo que es diseño, realización, en el capítulo 8 va a estar también retroalimentado de la gestión de riesgos. Todo lo que es el 9, que acá tenemos la revisión por dirección, que en la revisión por dirección, por ejemplo, antes hablábamos de clientes, ahora hablamos de clientes y partes interesadas, ¿sí? Se incorpora también el desempeño de los proveedores. En lo que es auditoría hay un detalle un poquito más completo de lo que había antes, en lo que hace la programación, planificación, y bueno, todo esto también tiene que estar contemplado justamente en la etapa de verificación que está en el capítulo 9. Yo verifico cada una de las actividades que hice de gestión del riesgo y a su vez todo lo que el sistema de gestión se retroalimentó con este análisis. Y la cláusula 10, acá propiamente dicho le digo que la mejora tiene peso. Antes la mejora estaba presente en toda la norma, era la intención, el espíritu, la mejora continua,
pero el requisito explícito no era claro. Acá sí, yo tengo que determinar cuáles son las mejoras y ver cómo las voy a abordar, es requisito. Esto quizás también muchas empresas antes ya tenían, por buena práctica, un formulario de oportunidad de mejora con alguna gestión documental de la mejora y un seguimiento, pero en sí, tan formalizado no era requisito como lo es ahora. Herramientas para la implementación. Y acá, de todo esto lo que veníamos hablando recién, tenemos que pensar, es decir, bueno, ¿qué hacemos? Ya sé lo que tengo que hacer, ahora ¿qué herramientas utilizo para hacerlo? ¿Cómo logro plasmar todo esto en la organización? Bueno, trabajar con las encuestas para lo que es entender a las partes interesadas, gestionar relaciones, reuniones, actividades de comunicación, trabajar en el desempeño de los proveedores, no solamente en la evaluación, sino en hacerle una devolución y ayudarlos, trabajar en forma colaborativa, darle apoyo para que mejoren su desempeño. En la revisión por la dirección hay cambios en los ítems por el enfoque que tiene justamente, puede tener, si bien puede tener el seguimiento de las acciones preventivas y oportunidades de mejora, también indirectamente en otras, digamos, revisiones que hace la dirección, está haciendo revisión de la gestión de riesgos. Y desde ya en la planificación, como cambio importantísimo, la acción preventiva desaparece de la no conformidad potencial, de la actividad, digamos, asociada a una no conformidad potencial, y se incorpora en la planificación del sistema de gestión. Y las oportunidades de mejora, como les comentaba recién, si bien antes estaban presentes, las organizaciones en la mayoría de los casos las formalizaban, porque el auditor nos preguntaba a ver cómo mejoraste el sistema de gestión, y si no lo llevábamos formalizado, teníamos que estar haciendo memoria, a ver qué hicimos para mejorar. Ahora es un requisito y que tiene que estar vinculado a este análisis. Es decir, bueno, analizaste y acá te diste cuenta que hay algo que podés mejorar, ¿sí? Metodologías para incorporar la gestión de riesgos. Siempre no me dicen qué hacer, no me dicen el cómo. Hoy les mencioné que en algunas organizaciones han trabajado, dependiendo del tipo de industria, tienen ya algún tipo de evaluación muy particular en los procesos o en algún ítem vinculado a cada producto. Eso se puede incorporar, no voy a evaluar 2 veces, ¿sí? Lo que está incorporado en un ANFE no lo voy a volver a evaluar en nuestra matriz de riesgo, lo puedo tomar, pero sí voy a tener que completar, digamos, mi evaluación con alguna otra metodología. En otros casos vi el FODA. El FODA como herramienta es una herramienta muy sencilla, ¿sí? Por ahí, al no ser tan metódica y tan exacta, digamos, para el análisis, tiene, digamos, algunas limitaciones, pero funciona también bien. Matrices de riesgos, acá los que han trabajado con otras normas les va a resultar sencillo y muy familiar, pero la matriz de riesgos justamente es una matriz donde identifico el riesgo y hago las evaluaciones. Puedo también valerme de informes, hacer directamente un reporte, porque como una información documentada, donde yo plasmo la evaluación que hago, muy libre, muy genérico, es válido, ¿sí? No es que esté mal, lo que pasa es que obviamente al ser genérico y libre, es difícil después ver el desempeño, la mejora del desempeño en cuanto a la gestión del riesgo. Y ahí puse como último software. Nosotros en realidad, los que ya están trabajando con la suite, que migran a normas, migran a este proceso, a este módulo de gestión de riesgos, pero es una herramienta que nosotros brindamos para poder justamente ayudar a hacer la evaluación de riesgo y que automáticamente retroalimente el sistema de gestión. La evaluación de riesgos. En cada metodología tendré que ver estos temas, por ejemplo, cuáles van a ser los criterios para la evaluación. En general, todas las normas que ya han trabajado con evaluación, en su definición, estoy hablando de normas ISO, sí o sí incorporan probabilidad y gravedad. Es decir, que esto yo solo recomiendo que independientemente de la metodología que adopten, estos 2 ítems son los que tienen que estar. Tienen que elegir y definir qué escala van a utilizar, es decir, escalas muy pequeñas no me permiten a mí ver cómo voy mejorando en la gestión de riesgo. Van a resultar sencillas, van a resultar simples, pero en el largo plazo puede ser que me quede sin poder ver realmente mejora de desempeño en lo que es gestión de riesgos.
Los cortes que voy a hacer en los resultados, es decir, las escalas tienen que ver con cómo voy a evaluar la probabilidad, la gravedad. Es una escala de 3×3, de 3×4, de 4×4, de 5×5, de 10×10. Por ejemplo, ahora vamos a ver una probabilidad del 1 al 5, una gravedad del 1 al 5, eso tiene que ver con la escala. Ahora, la combinación de eso, cómo yo voy a hacer el corte, cómo voy a definir qué para mí es un riesgo inaceptable y qué no es, también lo tiene que definir cada organización. Las frecuencias de evaluación, si van a ser frecuencias fijas, o ante cada cambio, o una combinación, o si para algún determinado nivel de riesgo requiere una frecuencia mínima de reevaluación. Todo esto también lo elige, lo decide, lo determina la organización, y quiénes van a participar en la evaluación. Yo siempre digo que es ideal que haya varios participantes, desde la dirección y los dueños de los procesos como fundamentales para la evaluación, hasta otras personas que tienen interacción y pueden aportar su punto de vista en la evaluación. La siguiente encuesta es justamente si ustedes ya han realizado alguna evaluación de riesgo y si lo han hecho, con qué escala lo han hecho, ¿sí? Vamos a ver las respuestas. El 60%, no, están parejas hoy las encuestas. Vayan respondiendo. Para este tiempo, 50-50 me dicen acá. Para el tiempo que llevamos de implementación de la norma, deberíamos tener más empresas con la evaluación de riesgo realizada, como vemos que ya nos queda muy poquito tiempo para poder migrar. Así que el 50 que no lo hizo, tiene que correr a hacerlo, básicamente. Ahí Silvia pregunta que el tema de la escala. Yo ahora les voy a mostrar en las diapositivas que siguen un ejemplo de escala y eso se va a responder. Pero tiene que ver justamente que la evaluación de riesgo es probabilidad por gravedad. Yo digo, bueno, la escala de evaluación de probabilidad va a ser, bueno, evalúo la probabilidad del 1 al 5, evalúo la gravedad del 1 al 5. Entonces, bueno, es probable, sí es muy probable, esto ocurre casi todos los días, o es muy probable que ocurra todos los días, entonces pongo un 5 en probabilidad, y en la magnitud del daño, la gravedad, analizo a ver qué impacto tiene. También, si hago una escala de 5×5, voy a poder elegir un valor del 1 al 5. La combinación de eso me da un resultado. Yo les he mostrado un ejemplo. Pero probablemente los que ya evaluaron, voy a ver las encuestas, el 50 que evaluó, la mayoría está parejo también. Sí, muy poca cantidad evaluada del 10×10, un 33 con 5×5, y un 40 con 3×3. 3×4, 20. Bien, el tema de la escala ahora yo lo planteaba como una pregunta interesante, porque les quería dar algunos comentarios sobre qué es importante tener en cuenta al momento de elegir una escala, y por qué nosotros también elegimos la escala que les voy a mostrar. Gracias, Edgar, con la colaboración. Bien. Vuelvo a la presentación. Y la mayoría, por poquitito, un 52, no la ha realizado. Así que esta parte de la presentación por ahí le va a resultar más interesante. Bien. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en la práctica de hacer una evaluación de riesgos?
recomendamos posicionarnos en un proceso, pararnos en un proceso, ¿sí? Identificar las partes interesadas. ¿Se acuerdan que yo les dije que están muy vinculadas la gestión de riesgo a las partes interesadas? Bueno, tengo el proceso, tengo cuáles son las partes interesadas, y ahí empiezo a analizar cuestiones internas del proceso, cuestiones externas que están vinculadas al proceso. Interna dijimos la formación del personal, materiales, equipo, información, todo lo que tenga que ver con cómo hoy la organización lleva adelante ese proceso. ¿Cuáles son las cuestiones externas que puedo tomar como riesgo u oportunidad para ese proceso? La vinculación que hay con las partes interesadas, si hay en alguna un riesgo o una oportunidad, ¿sí? Y ahí realizo la evaluación. Yo ahora les voy a mostrar cómo nosotros proponemos la evaluación en el sistema, pero básicamente cuando la evaluación del riesgo me da un valor por encima de 8, yo estoy obligado a tomar acciones. O sea, siempre ese riesgo requiere que se tomen acciones y que vuelva a evaluarlo luego de ejecutadas y verificadas esas acciones, ¿sí? Idealmente debería llegar siempre a un valor de riesgo menor, ¿sí? A 8. Si el riesgo ya es menor, no estoy obligado, como dice ahí, a tomar acciones. Lo ideal es tener un riesgo marginal que es menor o igual a 3. Esto es lo que hablamos recién de la evaluación. Yo puedo tener muchos criterios de evaluación, pero al menos siempre tengo que evaluar la probabilidad y la gravedad. Esto más que nada por buena práctica de cómo se gestiona en normas de gestión de riesgos y en otras normas que también requieren de un proceso de evaluación, ¿sí? Por ejemplo, en el medio ambiente siempre evaluamos la probabilidad de que ocurra, ¿sí? Y el impacto, ¿no? La gravedad. Pero además de eso tenemos otros criterios de evaluación que tienen que ver si es reversible o no reversible, la extensión de un impacto, la planificación, el grado de control que tengo, ¿sí? ¿Qué está afectándose? Son otros criterios que yo podría incorporar a la evaluación. Estos son particulares para cuando estamos hablando de un sistema de gestión ambiental con una matriz de evaluación de aspectos ambientales. Probabilidad, la escala. Yo acá les muestro la escala que nosotros utilizamos y por qué utilizamos esta escala. Yo les he dicho, escalas muy cortas, en la medida que pasan el tiempo, los cortes, por más que yo evalúe y revalúe, me caen el mismo resultado, sin la misma interpretación. Entonces, no puedo ver si hubo una mejora de desempeño. Es decir, que si algo, voy a mostrar, por ejemplo, esta vez, que algo, esta escala, estos cortes que yo le digo, al ser más chiquito, fíjense, si fuese de 3×3, tendría hasta el 9. Entonces, como tengo poca variación en el resultado, el corte obviamente va a ser menor, y es muy difícil que yo pueda mostrar una mejora de desempeño. En cambio, en una escala mayor, voy a poder, supongamos un año me dio 20 y al año siguiente me da 16, perdón, estos valores no serían al año siguiente, serían inaceptables, o sea que sería inmediato. Pero un riesgo que estaba en 9, por ejemplo, con acciones preventivas, yo puedo demostrar que lo pasé a 8 o a 7 o a 6 a un valor ya en amarillo. Es decir, a mayor amplitud de escala, mejor voy a poder demostrar una mejora de desempeño. La escala de 10×10 que yo le he puesto también en la encuesta se utiliza muy poco, pero es una escala válida. En otras escalas de evaluación, como por ejemplo encuesta de satisfacción, mediciones, lo que se recomienda una escala del 1 al 10, en proveedores también, pero en lo que son niveles de riesgo, justamente para no hacer una matriz compleja, lo que normalmente se utiliza o se recomienda es una escala del 5×5. En normas de seguridad, los que alguna vez trabajaron con la IRAM 3800, planteaba una escala de 4×3, entonces mucho se volcó también a llevar una escala de 4×3. Pero bueno, esto es decisión de la empresa, de cada organización cómo define su escala y cómo define sus criterios, y por ejemplo, yo acá puse muy cortito, pero dije una probabilidad de 5, una probabilidad muy alta, muy probable, casi seguro, y bueno, yo a esto lo recomendable es que en sus procedimientos digan, bueno, yo voy a poner 5, si esto ocurre todos los meses, o si esto puede ocurrir, ¿se entiende? En cambio, muy baja porque no ocurrió en los últimos 5 años, baja porque ocurrió en los últimos 5 años, posible porque ocurrió en los últimos 2 años, o sea, podría mejorar inclusive
la definición del criterio para poder ayudar a los evaluadores al momento de elegir una calificación. Entonces tengo probabilidad, gravedad, en este caso yo le estoy mostrando una matriz de 5 por 5, la combinación de la gravedad y la probabilidad es esta matriz, ¿sí? Nosotros marcamos estos colores que son los cortes que nosotros usamos en nuestro sistema, en nuestra aplicación. Como ven ahí, verde y amarillo serían los resultados que no estoy obligado a tomar acciones, o sea, lo que hablamos menor a 9. Y por encima de 9, sí o sí tengo que tomar acciones, por encima de 15 esas acciones tienen que ser urgentes, y yo prácticamente no debería operar, sino puedo controlar. Cuando yo tomo esas acciones urgentes, debo reevaluar y ver que me dé menor a 15, ¿sí? El riesgo para volver a operar o funcionar. Esto que les comentaba recién es lo que está puesto en esta tablita, ¿sí? Pero bueno, creo que no requiere que me detenga. Yo les voy a mostrar un poquito, acá me dice que tengo poco tiempo, pero bueno, para mostrarles el sistema. Nosotros eso en nuestra... ¿Están viendo mi escritorio en este momento? ¿No? Disculpen, ya les pongo de nuevo el escritorio. Bien, esto es nuestro sistema, o sea, algunos ya los conocen por otros módulos. En esta oportunidad la idea mostrarles la gestión de riesgo a los que son clientes nuestros que ya tienen el sistema, después vamos a hacerles las capacitaciones específicas a los que no lo hayan hecho. Pero bueno, básicamente lo que tienen acá, yo hoy quise cargar algunos para que ustedes lo vean. La posibilidad de ver el riesgo, por ejemplo, ya cargué uno típico y básico que puede ocurrir a cualquiera en cualquier producto o servicio, que dice corte de suministro eléctrico, yo lo visualizo. El título es a modo de tener un dato para recordar fácilmente que este riesgo está evaluado, o sea, le pongo un título que me sirve de referencia para poder buscarlo. Acuérdense que nosotros en los buscadores podemos en el grid poner una palabra, supongamos eléctrico acá, y contiene, me va a traer todos los riesgos que tienen la palabra eléctrico, o sea, como buscador, siempre acuérdense que lo que pongo en el título me sirve a mí para después localizarlo. Veo las partes interesadas, en este caso clientes y personal de la consultora, veo en qué contexto ocurre este riesgo externo, ¿sí? Esto también me sirve porque yo, así como filtré por eléctrico, puedo agrupar por externo, interno o filtrar. En auditorías siempre les digo que escriban todas las partes interesadas porque el auditor me puede preguntar, y bueno, ¿cómo evaluaste a los clientes? Filtro por clientes en parte interesada y me traen todos los riesgos que yo evalué vinculados a clientes. ¿Cómo contemplaste, qué sé yo, a proveedores? ¿Cómo contemplaste al vecino? ¿Cómo contemplaste a X autoridad o al organismo de certificación? Siempre traten de ser específicos y particulares, personalizando cada una de estas partes interesadas. Cliente ya que lo puse genérico, pero podría poner específicamente qué tipo de cliente se ve afectado. En este caso, corte de suministro eléctrico, yo podría poner como cliente afectado el cliente del sistema. ¿Por qué? Como dice ahí, puede haber un corte no programado de suministro eléctrico que puede imposibilitar el soporte que nosotros hacemos del sistema temporalmente. Una vez que yo tengo identificado el riesgo, hago una evaluación, yo hice una de modelo, ¿sí? Se las voy a mostrar. Puse que me da 8, ¿no? Puse, en este caso yo he puesto probabilidad de ocurrencia 4 y gravedad 2, ¿sí? Yo puse 2, ¿y por qué pongo esos valores? Digo, en caso de corte de suministro se dispone de batería y acceso a internet por dispositivos con 4G. En caso de suceder por un tiempo prolongado, el personal se traslada con las notebooks a sitios con energía eléctrica. Esto en relación al servicio de soporte. Es decir, si hay un corte, el impacto no es tan alto porque en el corto plazo se da respuesta igual,
y se puede trasladar personal para seguir dando respuesta. Y en cuanto a la seguridad de las personas, el edificio tiene luces de emergencia y tiene señalizadas las salidas. Esta es la evaluación, me da apreciable, me da 8, entonces no requiere que yo tome acciones, pero si este riesgo me hubiese dado mayor, me hubiese dado la posibilidad de asociar acciones. Bien, yo se los puedo mostrar con otros riesgos, para que ustedes vean eso en la práctica. Vamos a ver, alguno que esté corte de internet, ¿sí? Acá está el riesgo, yo voy a hacer la evaluación, nueva evaluación, comentario de la evaluación, el corte del servicio internet. Si bien implica un riesgo, está controlado, ya que se dispone de 2 proveedores del servicio. Acá escribo esto, porque es lo que nos ocurre a nosotros, ¿no? Pero si yo tuviese un solo proveedor, la acción preventiva sería tener un servicio backup, por así decirlo, de internet. Esa sería la acción preventiva. Yo, en este caso, mi evaluación no va a dar resultado alto, porque si bien la probabilidad considero media, porque puede ocurrir, de hecho ha ocurrido, si no hubiese ocurrido nunca, le pongo muy baja. Si ocurrió en los últimos 5 años, hubiera puesto un 4. La realidad es que ha ocurrido un poco más frecuente, entonces pongo un 3. Ahora, la magnitud que tiene en este caso para mí sigue siendo, no digo que no es nada, pero un 2, no más que eso. Este riesgo me da 6, es apreciable, no hago nada. Si este riesgo, supongamos yo no hubiese puesto, como le dije recién, que tenemos 2 servicios, digo, no, es gravísimo porque me va a dar importante, y acá voy a tener la posibilidad de crear acción preventiva o acción de mejora, asociada a este riesgo. Bien, yo lo voy a grabar así, para que me quede bien. Y la visualización que yo voy a ver de esto es como lo hago en los otros módulos. Voy a ver el riesgo, y todas las evaluaciones que tengo de ese riesgo, voy a ver la fecha, el número de evaluación y el resultado. Como vemos en proveedores, ¿se acuerdan que en proveedores yo veo el proveedor? Acá yo dejé uno abierto, los datos, los adjuntos. En este caso tengo justo ahí una sola evaluación, pero si tuviese más evaluaciones las voy a ver a todas, y las acciones también las voy a ver acá abajo, las no conformidades acá abajo, y las oportunidades ahí abajo. Estamos casi en el tiempo, así que salgo de acá y voy a las preguntas, ¿sí? ¿Se entendió lo que hemos visto? Qué bueno, me alegro muchísimo de haber sido clara y que le sirva y le sume a su trabajo. Voy a las preguntas. Ahí, José Eduardo Agredo Hernández. Dice, cuando hablas de acciones preventivas, estás hablando de la matriz de riesgo, porque según tengo entendido, en la 9015 estas no existen. Claro, antes las acciones preventivas estaban vinculadas a la gestión, el tratamiento de las no conformidades, cuando la norma decía de no conformidades reales o potenciales, y ahí teníamos que si eran reales, teníamos acciones correctivas, y si eran potenciales, las acciones preventivas.